Este experimento no es una reconstrucción hecha para el espectáculo, no es una escenografía histórica, es un intento de responder a una pregunta concreta. ¿Podían realmente los curonios del siglo XIII obtener hierro en su propia tierra, utilizando únicamente lo que ofrecía la naturaleza: arcilla, madera, agua y manos humanas? Aquí no hay materiales modernos. La arcilla se extrae del mismo suelo, la paja proviene de los campos cercanos, la mena de hierro se recoge en los pantanos de la región. Toda la tecnología nace del mismo paisaje, en el que estas comunidades vivieron hace más de 800 años. Con arcilla y paja se moldean los hornos, sencillos en apariencia, pero que exigen conocimiento, paciencia y experiencia. Las paredes deben ser lo bastante gruesas para resistir la presión del fuego y lo bastante porosas para que el horno pueda respirar. Demasiado finas, colapsarán; demasiado gruesas, nunca alcanzarán la temperatura necesaria. Es un equilibrio que solo se aprende trabajando con las manos. Mientras la arcilla se seca, el calor elimina lentamente la humedad de las paredes. Es un proceso largo y delicado. Si el barro permanece húmedo, estallará. Si se seca de forma irregular, el horno se agrietará y se derrumbará. Por eso, el secado es tan importante como la propia fundición. En esta vez se construyen 3 hornos, no uno, 3, para que el resultado sea fiable, para demostrar que no solo se trata de una casualidad, sino de una tecnología que puede repetirse. En la antigüedad, cada horno recibía un nombre, a veces incluso una forma particular, porque se comprendía que de estas paredes dependía algo esencial: la posibilidad de fabricar herramientas, armas y objetos para la vida cotidiana. Este es un trabajo sin prisas, sin plan alternativo, solo experiencia y responsabilidad ante el experimento. Cuando los hornos han secado por completo, comienza la fase más exigente del experimento, la que pone a prueba no solo la tecnología, sino también la resistencia y la determinación de quienes la ejecutan. Primero se prepara el combustible, no leña común, sino carbón vegetal, madera transformada por el fuego en una materia más ligera, capaz de arder a temperaturas mucho más altas. Sin este carbón, el hierro jamás podría separarse de la roca. Sin este paso, todo el experimento perderá sentido. La mena de hierro y el carbón se introducen en los hornos en capas sucesivas, capa tras capa, como si se construyera una montaña ardiente desde el interior. Aquí no existen recetas exactas escritas. Las proporciones se determinan por experiencia, por observación, por conocimiento transmitido durante generaciones. Demasiado poco carbón, el metal no nacerá. Demasiado carbón, el horno se asfixiará y colapsará. Cada carga es una decisión crítica. Entonces comienza el trabajo continuo de las fuelles. El aire constante, ritmo continuo, horas enteras sin detenerse. Si las manos se cansan y el flujo de aire se interrumpe, la temperatura cae y todo el proceso debe empezar de nuevo, desde cero. Dentro del horno, invisible para los ojos, ocurre una transformación fundamental. La roca pierde oxígeno. Los fragmentos de hierro comienzan a atraerse, a unirse lentamente a una sola masa. Es un nacimiento silencioso, oculto tras paredes de arcilla incandescente. A medida que el proceso avanza, aparece la escoria, el residuo fundido de la piedra, que debe drenarse periódicamente. Es una señal inequívoca: el horno está vivo, y en su interior el hierro ya se está formando.
Para las comunidades antiguas, este momento siempre tuvo algo de sagrado y peligroso. Fuego, humo, calor extremo y roca líquida. No es casualidad que en las leyendas a menudo se decía que en estos hornos habitaba un espíritu o incluso el propio demonio. Pero aquí, en este campo abierto, no hay magia, solo personas, fuego y conocimiento antiguo recreado paso a paso para demostrar que la tecnología desde hace 8 siglos realmente funcionaba. Tras muchas horas de fuego continuo, los hornos finalmente dejan de alimentarse. La llama todavía no se apaga. El barro aún conserva el calor de la transformación ocurrida en su interior. Ahora llega el momento más esperado del experimento. El horno no se abre, se desmonta, capa por capa, como en una excavación arqueológica, sino que esta vez no buscamos restos del pasado, sino el resultado de una tecnología recién revivida. Bajo las capas de arcilla endurecida aparece el crité, una masa de hierro nacida de fragmentos dispersos, unida por el calor y el tiempo. Aún está lleno de escoria, porosa e irregular, lejos de ser un metal listo para usar. Por eso se golpea dentro del propio horno. Martillo de madera, golpes secos. El objetivo es compactar la masa, hacer que las partículas de hierro se unan, expulsar la piedra inútil, atrapada en su interior. Solo entonces la crité puede extraerse, pesada, incandescente, primitiva. No es todavía una herramienta, no es todavía un arma, es materia más valiosa que una comunidad medieval podía producir con sus propias manos. Sobre el yunque de madera comienza el primer forjado. Golpe tras golpe, hombres y mujeres participan por turnos. No es un gesto simbólico, es trabajo real, es energía humana transformando piedra en metal. La escoria sale despedida, el hierro se vuelve más denso, más sólido, más homogéneo. Esto no es intento aislado. El experimento fue diseñado para responder una pregunta correcta. ¿Podían los habitantes de esta región del siglo XIII extraer hierro a partir de la mena local de los pantanos? Los análisis mostraron una alta presencia de fósforo en la roca, un elemento considerado problemático en metalurgia. Pero el experimento demostró algo esencial. Incluso con esa mena, con el control correcto del fuego y del aire y el carbón, es posible obtener hierro fuerte y apto para la forja. Esto significa que los restos arqueológicos encontrados en esa tierra no son casualidad. Aquí existió un verdadero centro de producción de hierro. Aquí hace 8 siglos, el fuego ya estaba bajo control humano. Después, el metal se enfría en el agua del arroyo. Un instante breve, pero decisivo. El nacimiento de hierro ha sido completado. El resultado se pesa, casi 5 kilogramos de hierro. La crité solo es el comienzo. De esta masa irregular debe nacer hierro utilizable. El metal vuelve al fuego, esta vez en una fragua más pequeña, donde la temperatura puede controlarse
con precisión. El hierro añade fundente, una sustancia que atrapa los restos de escoria. Cada golpe expulsa impurezas, cada calentamiento reorganiza la estructura interna del metal. Poco a poco la masa se transforma en una barra. De la barra nace una herramienta, de la herramienta el arma, de ambas la posibilidad de sobrevivir. Aquí, en las tierras de los Curonios, la geografía lo definía todo. Bosques densos, ríos lentos, pantanos ricos en hierro, una costa abierta al mar Báltico, un territorio que obligaba a dominar tanto la madera como el metal, la navegación y la guerra, la artesanía y el comercio. En el siglo XIII, los curonios eran de las tribus bálticas más activas del litoral. Marineros y guerreros, comerciantes y artesanos, sus rutas llegaban hasta Escandinavia y las tierras eslavas. Intercambiaban ámbar, pieles y hierro. Y para comerciar hierro, primero había que saber crearlo. Alrededor del trabajo del metal gira toda la comunidad: tejedores, talladores de madera, cesteros, mujeres cosiendo túnicas de lino, niños observando cada gesto de los mayores. Cada objeto en el campamento tiene un propósito. Nada es decorativo, todo es funcional, todo nace del trabajo de las manos. Los guerreros prueban sus armas, escudos de madera, espadas cortas, lanzas y cuchillos. La habilidad del herrero determina la fuerza del guerrero, y la fuerza del guerrero protege a la comunidad. Para los curonios, el hierro no era solo una materia prima, era poder, era independencia, era la diferencia entre depender de otros o forjar el propio destino. Por eso dominar el fuego significaba dominar el futuro. Hoy aún colgamos una herradura sobre la puerta como símbolo de buena fortuna, pero hace siglos la verdadera fortuna no era la herradura, era el hierro mismo. Este experimento no recrea una escena del pasado, la revive. Aquí, entre fuego, barro y manos humanas, la tierra de los curonios, donde el hierro volvió a nacer.